digamos, con la reparación al movimiento sindical colombiano como una perspectiva, digamos, de la reparación de los sueños de libertad. Porque hace poco, digamos, se conmemoró un año de la firma de la resolución 31.247 de 2023, que es un logro significativo después de muchos años de lucha del movimiento sindical que ha buscado la reparación integral y la construcción de la paz en Colombia. Fue más de una década la que libró el movimiento sindical para pues, que se visibilizara y se pudiera generar un proceso de reparación a las víctimas de la violencia antisindical. Y esto se concretó el 24 de marzo de 2023. Pasadito, bueno, unos días más, pero podemos decir que hace un año. Con una resolución que fue la 31.247, expedida por la Unidad de Atención para la Reparación de Víctimas, de las víctimas, y se le reconoció al movimiento sindical como sujeto colectivo víctima en el marco, pues, de este horroroso conflicto armado interno que vivimos y donde encontramos masivas victimizaciones y graves violaciones de los derechos humanos cometidos, pues, contra sindicalistas, contra mujeres, hombres, líderes, directivos sindicales, activistas, asesores sindicales, y pues que afectaron de forma directa a las organizaciones sindicales, a las familias, a los entornos sociales de los cuales hacían parte. En este modelo, digamos, contra el sindicalismo, quienes desarrollaron esta lucha consideran que el mejor sindicato es el que no existe. Entonces, por eso el tema de la reparación colectiva cobra una gran vigencia, porque esta situación, solo en el movimiento sindical, que es tan pequeño en Colombia, porque nuestro nivel de sindicalización, pues, bueno, en entidades como la DIAN supera o estamos en un 50%. En general, en el Estado, la fortaleza sindical es mayor. Pero si comparamos el Estado y el sector privado, llegamos solamente al 5% de la sindicalización del conjunto de los trabajadores colombianos. Sin embargo, entre 1971 y 2022 se presentaron 15.000 hechos victimizantes cometidos contra los sindicalistas, de los cuales 3.295 fueron homicidios. O sea, cayeron, digamos, en medio de la lucha, 3.295 personas, No, directivos güey, madre, sindicales. pero qué casualidad que se ¿Sí? pierde ese papel, Claudita. Eso tiene que aparecer, amor. Y precisamente esa es una antesala para la reparación integral y para que esta reparación sea un derecho y una reivindicación en el ámbito del sindicalismo colombiano. Porque esto está unido a toda una campaña antisindical, a todo el desprestigio. En los Estados Unidos, por ejemplo, el apoyo de la gente al sindicalismo supera el 65%. Esa cifra en Colombia es mucho más bajita, porque el sindicalismo ha sido profundamente estigmatizado. Y entonces, nosotros, como parte de este proceso sindical, y afortunadamente en la DIAN no hemos tenido estas situaciones. Hubo un caso de un compañero a comienzos de la fundación de Sintradian, y él, digamos, además de su actividad sindical, desarrollaba una actividad política. Y es el único caso que podemos decir en el cual, pues, él fue víctima. Pero, digamos, pero
podemos decir que no fue exactamente por su actividad sindical en la DIAN, sino por su actividad política, pero fue una de las víctimas precisamente de toda esta violencia a los líderes sociales y en este caso a los sindicalistas que se incorporan en las luchas sociales, que no se quedan solamente en la lucha de la DIAN, sino que salen a los pueblos y a desarrollar una actividad eh, significativa por el cambio. Entonces, para nosotros es un motivo de reflexión, porque esto significa que hay que mirar qué avances tenemos, qué retos nos significa para nosotros este proceso de reparación colectiva en esta lucha por los derechos humanos, ¿sí? Porque finalmente ese es el fondo de todo el programa sindical, es el programa de los derechos humanos, es garantizar unas condiciones de vida digna para la población. Y en el caso nuestro, por ejemplo, es la lucha contra el acoso laboral. Uno de los aspectos que pues, desde hace muchos años venimos librando porque y que no desaparece, que lo sentimos y lo vivimos en sitios de trabajo y que pues significa precisamente la construcción de la democracia, porque el sindicalismo es uno de los grandes actores democráticos que tiene cualquier sociedad actual. En Colombia, al llegar a este reconocimiento del movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, pues es un logro grandísimo de producto de estas luchas históricas que ha traído el movimiento sindical. Y como digo, tiene mucho más de 10 años y significa hacer visible la situación, mostrar que existe esa violencia antisindical en los territorios, en algunos sectores del sindicalismo y especialmente en los sectores privados. Tenemos, por ejemplo, que las mayores víctimas están en todo el sindicalismo bananero, en todo el sindicalismo petrolero y en el sector público, pues las mayores víctimas están en todo el sindicalismo de los educadores. Entonces, fíjese que o fijémonos, perdón, que son en los espacios, en los territorios donde la situación se pone más compleja, que el sindicalismo ha sido víctima de todas las violencias que ha habido en este país. Indudablemente, unas violencias más que otras. Y en ese contexto, pues se creó un comité. Eso sí tiene aproximadamente, yo creo que, no sé, por ahí yo creo que ese sí tiene 10 años, que es el Comité de Impulso a la Reparación Colectiva, que se denomina el CONARE. Y entonces, nosotros, pues lo que tenemos que, o la propuesta que hacemos desde la CGT y desde la UTRADEC y desde el UTRADIAN también, es que nuestras luchas no solo sean las luchas gremiales, que son muy importantes y son fundamentales en nuestra vida cotidiana, sino que también sean las luchas por la reparación colectiva, por la justicia, por la memoria y por la verdad histórica. Que se sepa por lo menos qué fue lo que pasó, por qué desaparecieron organizaciones sindicales enteras y por qué, por ejemplo, en muchos casos, dirigentes sindicales que fueron asesinados por denunciar procesos oscuros en sus entidades. Eh, estas violaciones de los derechos humanos que se han dado acá en Colombia, pues han significado pues también infracciones al derecho internacional humanitario
Y por eso el movimiento sindical fue recogido en el informe de la Comisión de la Verdad titulado ¿Hay futuro si hay verdad? Y pues en eso ha habido normatividad y ha habido lucha por la normatividad desde el año 2011, en el 2016. Eh, Se creó una mesa permanente de concertación para la reparación al movimiento sindical, pero fue algo más demagógico. El gobierno de Santos en eso fue un gobierno profundamente demagógico. Se comprometió con todo, finalmente no cumplió nada. Y después vino el gobierno siguiente, que ese sí fue descaradamente que dijo no vamos a cumplir y no cumplió. ¿Sí? Y ahora aparece una voluntad política para reivindicar precisamente esos derechos del sindicalismo. Y es un giro, digamos, a la reactivación de ese proceso, donde se debe incluir que, lo primero, pues el relato del movimiento sindical dado en la Comisión de la Verdad, la creación de la mesa de, digamos, de reparación colectiva, que es lo que estamos aquí reivindicando, esa reactivación de esa mesa permanente de concertación para el movimiento sindical, la declaración que se hizo en diciembre del sindicalismo en la calidad de víctima del marco del conflicto armado en la Defensoría del Pueblo, encabezada por las confederaciones y la central CUT, las confederaciones CGT y CTC y la Federación FECODE, que hacen parte precisamente de esta mesa de concertación de la reparación colectiva. Y finalmente, pues lo que estamos conmemorando hoy, el reconocimiento del sindicalismo como sujeto de reparación colectiva el 24 de marzo de 2023. Y en ese contexto, el Estado pues ha manifestado que se encargará de reparar los daños sufridos por este sujeto colectivo, promover su dignificación, restablecer sus derechos y aportar a la reconciliación y a la construcción de la paz total en este país. Porque en realidad no se trató de situaciones aleatorias o aisladas para la presencia del colectivo sindical en escenarios de violencia, sino de un conjunto de planes, de políticas ejecutadas por los actores del conflicto armado, que a través de la repetición continuada en diferentes acciones buscaron exterminar, debilitar, inmovilizar, cooptar o excluir al sindicalismo, porque su objetivo era impedir el ejercicio sindical libre y su consolidación como un actor de transformaciones sociales. Entonces, por eso, eh, pues, se gestó un evento que se llamó Reparar los Sueños de Libertad, el 14 de septiembre de 2023, que contó la participación del presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, de la ministra del Trabajo, de la directora de la Unidad para las Víctimas. Y en ese marco de ese evento del 14 de septiembre en el Hotel Hilton, el hotel que queda ahí al lado de la Feria Exposición, precisamente el presidente de la República manifestó que sin sindicalismo no hay democracia y que de parte de él hay un compromiso político por avanzar en la reparación del movimiento sindical, teniendo como baluarte el fortalecimiento del sindicalismo. Y le solicitó eso a la ministra. Le dijo, ministra, le pido crear un plan de reparación colectiva, hay que construirlo desde el Ministerio de Trabajo, y que contrate centenares de organizadoras y organizadores de sindicatos en el país como una verdadera reparación para el movimiento sindical. Entonces, yo creo que es muy importante plantear esta situación porque a veces de esto se habla poco en los sindicatos, digamos, característicos como los nuestros,
Y son temas que debemos tratar porque traspasan todo el conjunto del movimiento sindical y de las luchas que venimos librando. Ese es otro de los aspectos pues, que yo quería tratar en el día de hoy.